Buenos días a todos. Hoy miércoles 17 de febrero seguimos con la lectura de este libro increíble y volvemos un poquito atrás. Empezamos el capítulo desde el principio, o sea, el párrafo desde el principio y empezamos por convirtiéndose en un autoadministrador de cuadrante 2. Aunque lo que aquí intento es enseñar principios y no prácticas de efectividad, creo que el lector podrá comprender mejor los principios y la índole facilitadora de la cuarta generación si hace realmente la experiencia de organizar una semana centrada en principio del cuadrante 2. La organización del cuadrante 2 implica 4 actividades claves. Identificación de roles. La primera tarea consiste en poner por escrito sus roles claves. Si usted ha pensado seriamente en los roles de su vida, puede escribir lo que vaya pasando por su mente. Tiene un rol como individuo. Tal vez quiere enumerar uno o más roles como miembro de la familia. Esposo, esposa, madre o padre, hijo o hija, miembro de la familia extensa de abuelos, tíos, tías y primos. Puede que quiera enumerar varios roles laborables que indiquen las diferentes áreas en las que desea invertir tiempo y energía de modo regular. Es posible que tenga roles en la iglesia o en los asuntos comunitarios. No es necesario que se tome la molestia de definir los roles correspondientes al resto de su vida. Limítese a considerar la semana y ponga por escrito las áreas en las que usted se ve dedicando tiempo durante los próximos 7 días. A continuación presentamos dos ejemplos del modo en que la gente puede verse en sus diversos roles: individuo, esposo, padre, gerente de nuevos productos, gerente de investigación, gerente de desarrollo de colaboradores, gerente de administración, presidente de organización de beneficencia, desarrollo personal, esposa, madre, vendedora de agencia inmobiliaria, maestra de escuela dominical, miembro de la junta de la orquesta. Segundo, selección de las metas. El paso siguiente consiste en pensar en 2 o 3 resultados importantes que uno cree que tiene que lograr en cada rol durante los 7 días siguientes, que serán registrados como metas. Por lo menos algunas de esas metas deben reflejar actividades del cuadrante 2. Idealmente, esas metas a corto plazo están relacionadas con las metas a largo plazo que usted ha identificado con su enunciado de la misión personal. Pero incluso aunque no haya escrito ese enunciado, es posible que tenga la sensación de lo que es importante al considerar cada uno de sus roles y en un par de metas por cada rol. Tercero, programación temporal. Ahora puede el lector considerar la semana que tiene ante sí, con las metas en mente y programar el tiempo para alcanzarlas. Por ejemplo, si su meta es redactar el primer borrador del enunciado de la misión personal, tal vez disponga de un lapso de 2 horas del domingo para dedicarla a esa tarea. El domingo suele ser ideal para planificar las actividades más valiosas para la promoción personal, entre las cuales se cuenta la organización semanal. Es un buen momento para hacer un alto en el camino, buscar un poco de inspiración y considerar la vida en el contexto de los principios y los valores. Si uno establece la meta de mejorar su estado físico mediante ejercicios, puede reservarle una hora, 3 o 4 días por semana o todos los días de las semanas. Hay algunas metas que solo se pueden alcanzar durante el horario de trabajo y otras por las que hay que luchar el sábado, cuando los chicos están en casa. Empieza a advertir algunas de las ventajas de organizar la semana en lugar del día. Después de haber identificado los roles y establecido las metas, se puede trasladar cada meta a un día específico de la semana, sea como prioridad o, lo que es incluso mejor, con una asignación horaria concreta. También se puede consultar la agenda anual o mensual y ver las previsiones y citas anteriores, evaluando su importancia en el contexto de las metas. Se transfiere entonces al programa semanal la que se decide mantener y las otras se reprograman o cancelan. Individuo, desarrollo personal, borrador renunciado de la mención, inscribirse al seminario, visitar a Frank en el hospital. Esposo, padre, la tarea pueden ser cuidado del hogar, clase de Carla, proyecto científico de Tim, bicicleta de Sara, gerente de nuevos productos, corroborar parámetros del mercado, entrevistar candidatos a asistentes, estudiar encuestas a consumidores. Como gerente de investigación, estudiar resultados del último test, trabajar en el problema conexión, red con Ken y Peter, gerente de desarrollo de colaboradores, revisión de rendimiento con Jenny, visita con Samuels,
gerente de administración, informes de fin de mes, informe salarial, presidente de organización de beneficencia, preparar agenda, visitar relaciones públicas con Conklin, iniciar el plan del año próximo. Al estudiar la hoja de trabajo que presentamos en páginas 103 y 104, obsérvese de qué modo han sido programadas o traducidas a un plan de acción específico las 19 metas más importantes que en general pertenecen al cuadrante 2. Adviértase además el recuadro titulado Afilar la sierra, que proporciona espacio para planificar actividades vitales renovadoras del cuadrante 2 en cada una de las 4 dimensiones humanas que explicaremos al abordar el séptimo hábito. Se ha reservado tiempo para 19 metas importantes, pero véase la cantidad de espacio libre que queda en la hoja de trabajo. Además de permitirnos poner primero lo primero, la organización semanal del cuadrante 2 otorga libertad y flexibilidad para controlar acontecimientos imprevistos, cambiar la programación temporal si es necesario, gozar de relaciones e interacciones con otros, disfrutar profundamente de experiencias espontáneas, sabiendo que uno ha ordenado proactivamente la semana para alcanzar metas claves en todas las áreas de la vida. El cuarto es la adaptación diaria. Con la organización semanal del cuadrante 2, la planificación diaria se convierte en una función de adaptación diaria, de dar prioridad a actividades y de responder a acontecimientos, relaciones y experiencias imprevistos de un modo significativo. Si toda la mañana dedicamos unos minutos a revisar la agenda, podemos ponernos en contacto con las decisiones basadas en valores tomadas al organizar la semana y también con los factores no previstos que aparezcan. Al echar una mirada al día, se puede ver que los roles y metas permiten una priorización natural que surge de nuestro sentido innato del equilibrio. Se trata de un establecimiento de prioridades más flexibles, más del hemisferio derecho del cerebro, que en última instancia proviene de la idea de la misión personal. Pero podría decirse que el establecimiento de prioridades de tercera generación en ABC o 1, 2, 3 proporciona el orden necesario a las actividades diarias. Es una falsa dicotomía dividir de modo tajante las actividades en importantes y no importantes. Obviamente, se distribuyen sobre un continuum y algunas actividades importantes son aún más importantes que otras. En el contexto de la organización semanal, el establecimiento de prioridades de tercera generación pone orden en los objetos cotidianos. Por ejemplo, primero es enunciado de la misión, el segundo son los roles que nosotros tenemos, tercero son las metas que nosotros queremos alcanzar. Esa es una organización a largo plazo. Una organización semanal pone los roles, las metas, los planes y lo horario y delegar para alcanzar esos planes. Esa es la organización semanal. Y aquí hay un ejemplo de diario que ustedes pueden leer o se pueden bajar, ¿vale? O yo incluso les sugiero de copiarlo en una libreta y poder hacer su agenda semanal. Pero tratar de dar prioridad a las actividades antes de saber cómo se relacionan con nuestra idea de la misión personal y cómo se adecua al equilibrio de la vida no es efectivo. Tal vez están estableciendo prioridades y realizando cosas que uno no quiere o no necesita hacer en absoluto. Empieza el lector a advertir la diferencia entre organizar la semana como administrador centrado en principio, gerenciando el cuadrante 2 y planificando el día como un individuo centrado en alguna otra cosa. Empieza a percibir la tremenda diferencia que determinaría el centrarse en el cuadrante 2 sobre su nivel actual de efectividad. He experimentado en mi propia vida el poder de la organización centrada en principios del cuadrante 2 y la he visto transformar las vidas de centenares de otras personas y estoy convencido de que determina una diferencia, una importante diferencia positiva. Y cuanto más completamente vinculemos las metas semanales a un marco de principios correcto y a un enunciado de la misión personal, mayor será el aumento de la efectividad. Vivirlo. Volviendo una vez más a la metáfora informática, si el primer hábito dice tú eres el programador y el segundo hábito fórmula el programa, lo que propugna el tercer hábito es vive el programa.
y vivirlo está primordialmente en función de nuestra voluntad independiente, nuestra autodisciplina, nuestra integridad y nuestro compromiso, no al servicio de metas y horario a corto plazo, ni del impulso del momento, sino de principios correctos y de nuestros valores más profundos, de lo que da sentido y contexto a nuestras metas, a nuestros horarios y a nuestras vidas. A medida que se avance la semana, habrá sin duda momentos en que nuestra integridad tendrá que situarse en primer lugar. La tendencia a reaccionar satisfaciendo prioridades urgentes, pero no importantes, de otra persona en la zona del cuadrante 3 o el placer de escapar al cuadrante 4 amanecerá a componerse por delante de las actividades importantes del cuadrante 2 que uno ha planificado. Nuestra concentración en principios, nuestra autoconciencia y la conciencia moral pueden proporcionar un alto grado de seguridad intrínseca, guía y sabiduría para usar la voluntad independiente y mantener la integridad respecto de lo verdaderamente importante. Pero como uno no es omnisciente, no siempre puede saber de antemano qué será lo verdaderamente importante. Por más cuidado que ponga en organizar la semana, habrá momentos en los que, como persona centrada en principios, tendrá que subordinar sus horarios programados a un valor superior. Si uno se centra en principios, puede hacerlo con una sensación interior de paz. En cierto momento, uno de mis hijos se dedicó profundamente a la programación temporal y la eficiencia. Un día afrontó una agenda muy apretada que incluía la asignación del tiempo minuto a minuto para cada actividad, como por ejemplo recoger algunos libros, lavar el coche y romper con Carol, su novia, entre otras cosas. Todo anduvo de acuerdo con la gente hasta que llegó lo de Carol. Habían estado saliendo durante mucho tiempo y él finalmente llegó a la conclusión de que prolongar la relación era un error. De modo que, coherente con su modelo de eficiencia, programó una llamada telefónica de 10 a 15 minutos para decírselo. Pero la noticia resultó muy traumática para la joven. Una hora y media más tarde seguían profundamente inmersos en una conversación intensa. Ni siquiera pasó una visita posterior. La situación fue muy frustrante para ambos. Digamos una vez más que, sencillamente, no se puede pensar en términos de eficiencia cuando se trata de personas. Se piensa en términos de efectividad con la gente y de eficiencia con las cosas. He tratado eh, He tratado de ser eficiente con personas desagradables e impertinentes y no da resultado. He hecho la prueba de destinar 10 minutos de tiempo de buena calidad a un niño o a un empleado para resolver un problema y he descubierto que esa eficiencia crea nuevos problemas y pocas veces resuelve las preocupaciones más profundas. He visto a menudo a muchos progenitores, en particular madre de niño pequeño, frustrado en su deseo de hacer muchas cosas porque el tiempo se le va en satisfacer las necesidades de los chicos durante todo el día. Recordemos que la frustración está en función de nuestras expectativas y que nuestras expectativas son a menudo un reflejo en el espejo social, más que en nuestros propios valores y prioridades. Pero si uno tiene profundamente internalizado el segundo hábito en el corazón y en la mente, serán esos valores los que nos guíen. Se puede subordinar con integridad la agenda a los valores. Se puede adaptar, se puede ser flexible. Uno no debe sentirse culpable cuando no cumple con la programación horaria o cuando hay que cambiarla. Progresos de la cuarta generación. Una de las razones por las cuales la gente se resiste a utilizar herramientas para la administración del tiempo de tercera generación consiste en que pierden espontaneidad. Las personas se vuelven rígidas e inflexibles. Subordinan la gente a los horarios porque el paradigma de eficiencia de la tercera generación de la administración no está en armonía con el principio de que las personas son más importantes que las cosas. La herramienta de la cuarta generación reconoce este principio. También reconoce que la primera persona que hay que considerar en términos de efectividad y no de eficiencia es uno mismo.
Anima a dedicar tiempo al cuadrante 2, a comprender y centrar la vida en principios, a dar expresión clara a los propósitos y valores que se han escogido para dirigir nuestras decisiones diarias. Ayuda a equilibrar la vida, ayuda a elevarse por encima de las limitaciones de la planificación diaria y organiza un programa en el contexto de la semana. Y cuando un valor superior entra en conflicto con lo que se ha planeado, permite usar la autoconciencia y la conciencia moral para conservar la integridad respecto de los principios y propósitos que uno ha determinado como los más importantes. En lugar de utilizar un mapa de ruta, estamos usando una brújula. La cuarta generación de autoadministración es más avanzada que la tercera en 5 aspectos importantes. Primero, se centra en principio. Más que adherirse al cuadrante 2 de una manera superficial, crea el paradigma central que nos permite considerar el tiempo en el contexto de lo que es realmente importante y efectivo. Segundo, está dirigida por la conciencia moral. Proporciona la oportunidad de organizar la vida utilizando la máxima capacidad en armonía con los valores más profundos, pero también otorga la libertad de subordinar sosegadamente los horarios a los valores superiores. Tercero, define nuestra misión singular, incluyendo valores y metas a largo plazo, da dirección y propósito al modo en que transcurre cada día. Cuarto, ayuda a equilibrar la vida identificando roles y estableciendo las metas y programando las actividades de cada rol clave todas las semanas. Y quinto, proporciona un contexto más amplio por medio de la organización semanal con adaptación diaria cuando se necesita, elevándose por encima de la perspectiva limitadora de un solo día y poniéndonos en contacto con nuestros valores más profundos a través de la revisión de nuestros roles claves. El hilo conductor de esos 5 progresos es el objetivo primario en las relaciones y resultados y el objetivo secundario en el tiempo. La delegación, aumentando producción y capacidad de producción. Voy a beber un poquito. Logramos todo lo que hacemos por medio de la delegación en el tiempo o en otras personas. Si delegamos en el tiempo, pensamos en términos de eficiencia. Si delegamos en otras personas, pensamos en términos de efectividad. Son muchos de los que se niegan a delegar en otras personas porque les parece que ello consume demasiado tiempo y esfuerzo y que ellos mismos pueden realizar mejor la tarea. Pero delegar en otros con efectividad es tal vez la actividad que por sí sola potencia más nuestra fuerza. Transferir la responsabilidad a personas aptas y adiestradas nos permite dedicar nuestras energías a otras actividades importantes. La delegación significa desarrollo, tanto para los individuos como para las organizaciones. Al ya desaparecido Penney se le atribuye la afirmación de que la más sabia de las decisiones que tomó fue la de claudicar después de haber comprendido que ya no podía hacerlo por todo sí mismo. Que no podía hacerlo todo por sí mismo. Esa decisión tomada hace mucho tiempo hizo posible el desarrollo y crecimiento de centenares de comercios y millares de personas. Como la delegación involucra a otras personas, es una victoria pública y bien podría abordarse al tratar el cuarto hábito. Pero puesto que aquí nos estamos centrando en los principios de la administración personal y que la capacidad para delegar en otros constituye la principal diferencia entre el papel de administrador y el de productor independiente, enfoco la delegación desde el punto de vista de las aptitudes para la administración personal. Un productor hace lo necesario para lograr los resultados deseados, para conseguir los huevos de oro. Una madre que lava los platos, un arquitecto que dibuja planos o una secretaria que mecanografía correspondencia son productores. Pero cuando una persona se establece y trabaja con personas y sistemas y a través de ellos para producir los huevos de oro, esa persona pasa a ser un administrador en el sentido interdependiente. La madre que delega a un hijo la limpieza de los platos es una administradora.
Un arquitecto que encabeza un equipo de otros arquitectos es un administrador. Una secretaria que supervisa a otra secretaria y a personal de la oficina es una administradora. Un productor invierte una hora de esfuerzo y produce una unidad de resultado. Supongamos que sin pérdida de eficiencia. Y aquí está, y aquí está el gráfico del productor que invierte una hora de esfuerzo y tiene una entrada y una salida. Un administrador, por otra parte, puede invertir una hora de esfuerzo y producir 10, 15 o 100 unidades por medio de la delegación efectiva. Eh, el administrador obviamente hace una acción y teniendo y delegando a otra persona, esas acciones se multiplican y también los resultados. La administración consiste esencialmente en cambiar el punto de apoyo de la palanca y la clave de la administración efectiva es la delegación. Delegación en recaderos. Existen básicamente dos tipos de delegación, la delegación en recaderos y la delegación en encargados. La delegación en recaderos significa vaya a buscar esto, vaya a buscar aquello, haga esto, haga aquello y avísame cuando esté hecho. La mayoría de las personas que son productores tienen un paradigma de delegación en recaderos. Recuerda el lector a los macheteros de la selva. Ellos son los productores, se arremangan y hacen el trabajo. Aunque se les coloque en una posición de supervisión o administración, sigue pensando como productores. No saben cómo realizar una delegación completa, de modo que otra persona se comprometa a obtener resultados. Al estar centrado en los métodos, ellos mismos se hacen responsable de los resultados. Una vez caí en la trampa de recadero cuando nuestra familia fue a practicar esquí acuático. Mi hijo, un esquiador excelente, iba arrastrado por la lancha que conducía yo. Le pasé la cámara fotográfica a Sandra y le dije que tomara algunas fotos. Primero le pedí que tratara de ser selectiva porque nos quedaba poca película. Al caer en la cuenta de que no estaba familiarizada con la cámara, fui un poco más específico. Le indiqué que esperara a tener el sol delante de la lancha y que nuestro chico estuviera en alguna postura más espectacular. Pero cuanto más pensaba en la escasez de la película y en su inexperiencia, más me preocupaba. Finalmente le dije, mira Sandra, aprieta el botón cuando yo te diga, ¿de acuerdo? Y me pasé los minutos gritándole, ahora, ahora, ahora no, ahora no. Tenía miedo de que si no la dirigía segundo tras segundo, el resultado fuera malo. Esta fue una verdadera delegación en rejaderos, una supervisión de los métodos uno por uno. Muchas personas delegan sistemáticamente de este modo, pero ¿cuánto se consigue realmente? ¿Y cuántas personas se pueden supervisar o controlar cuando hay que participar en cada uno de los movimientos que hacen? Existe un camino mucho mejor, un modo más efectivo de delegar y se basa en un paradigma de apreciación de la autoconciencia, la imaginación, la conciencia moral y la voluntad libre de los demás. Delegación en encargados. La delegación en encargados se centra en los resultados y no en los métodos. Permite a las personas elegir sus métodos y las hace responsables de los resultados. Al principio lleva más tiempo, pero se trata de tiempo bien invertido. Uno puede trasladar el punto de apoyo y aumentar su potencia mediante la delegación en encargados. La delegación en encargados supone comprensión clara y el compromiso mutuo desde el punto de vista, desde el principio, perdón, acerca de las expectativas en 5 áreas. Primera, resultados deseados. Crear una comprensión mutua y clara de lo que hay que lograr, concentrándose en el qué y no en el cómo, en los resultados y no en los métodos. Dedicar tiempo, ser paciente, visualizar el resultado deseado, que la persona lo vea, lo describa, que elabore un enunciado matizado de cómo será y que diga cuándo más o menos habrá de alcanzarlo. La segunda expectativa son las directrices.
Identificar los parámetros dentro de los cuales debe operar el individuo. Estos serán los menos posibles para evitar la delegación de métodos, pero entre ellos tiene que contarse algunas restricciones importantes. No se pretende que una persona llegue a pensar que tiene una libertad considerable mientras alcance los objetivos, aunque viole alguna práctica o valor tradicionales. Eso aniquila la iniciativa y devuelve al individuo al credo del recadero. Dígame lo que usted quiere que haga y lo haré, de cualquier modo. Si usted conoce la ruta que llevan al fracaso, identifícalas. Sea franco y honesto. Dígale a su encargado dónde están las arenas movedizas y los animales salvajes. Uno no pretende que todos los días alguien tenga que reinventar la rueda. Permitamos que las personas aprendan de sus errores o de los errores de otros. Señalemos las rutas potenciales de fracaso, lo que no hay que hacer, pero no digamos que hay que hacer. Que sean ellas las responsables de realizar lo necesario sin salirse de las directrices. Recursos. Identificar los recursos humanos, económicos, técnicos u organizacionales con los que la persona puede contar para el logro de los resultados deseados. Rendición de cuentas. Establecer las normas de rendimientos que se utilizarán en la evaluación de los resultados y los momentos específicos en que esa evaluación tendrá lugar. Consecuencias. Especificar lo que sucederá, lo bueno y lo malo, como resultado de la evaluación. Entre las consecuencias pueden contarse las recompensas económicas, las recompensas psicológicas, las diferentes asignaciones de tareas y los resultados naturales ligados a la misión general de la organización. Hace algunos años viví una experiencia interesante con uno de mis hijos. Tuvimos una reunión de familia con el enunciado de la misión colgado en la pared para estar seguro de que nuestros planes estuvieran en armonía con nuestros valores. Estábamos todos. En una gran pizarra escribí nuestras metas, las cosas clave que queríamos hacer y las tareas que se desprendían de esas metas. Después pedí voluntarios para el trabajo. ¿Quién quiere ir a pagar la hipoteca? Pregunté. Yo fui el único que levantó la mano. ¿Quién quiere pagar el seguro, la comida, los coches? Yo parecía tener un verdadero monopolio de las oportunidades. ¿Quién quiere darle de comer al bebé? En este caso hubo más interés, pero mi esposa era la única calificada para la tarea. A medida que pasábamos de un punto a otro de la lista, tarea por tarea, pronto resultó evidente que mamá y papá tenían semanas de más de 60 horas. Con ese paradigma en mente, algunas de las otras tareas adquirieron una perspectiva más adecuada. Stephen, mi hijo de 7 años, se ofreció para cuidar el jardín. Antes de dejar realmente a su cargo el trabajo, inicié con él un proceso completo de adiestramiento. Quería que tuviera una imagen clara en su mente de cómo era un césped bien cuidado, de modo que lo llevé a ver el de nuestro vecino. Mira, hijo, le dije, ¿ves cómo el césped de nuestro vecino está verde y limpio? Esto es lo que perseguimos, verde y limpio. Ahora veamos el nuestro. ¿Ves los colores mezclados? Eso no es verde. Lo que queremos es verde y limpio. Ahora bien, ¿cómo conseguir que quede verde? Decídelo tú. Hazlo como quieras, salvo pintándolo, pero te diré cómo lo haría yo. ¿Cómo lo harías, papá? Yo regaría con los aspersores, pero tal vez tú quisieras usar regaderas o una manguera. Para mí es lo mismo. Todo lo que pretendemos es que el color sea verde. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora hablemos sobre lo que es limpio, hijo. Limpio significa que no haya basura, ni papel, ni cordeles, ni huesos, ni ramas, ni nada que ensucie el lugar. Te diré lo que haremos. Limpiemos la mitad del jardín ahora mismo y se verá la diferencia. Tomamos 2 bolsas de papel y pusimos en ellas todos los desperdicios de un lado del jardín. Mira ese lado y el otro. ¿Ves la diferencia? Eso se llama limpio. Espera, dijo, veo un papel detrás de ese arbusto. Oh, muy bien, no había visto esa hoja de periódico ahí atrás. Tienes buenas vistas, hijo. Ahora bien, antes de que decidas si vas o no a hacerte cargo de la tarea, permíteme que te diga algunas cosas más. Porque cuando tú te hagas cargo, yo no, y ya no lo haré yo, será tu trabajo. Eso se llama un encargo. Encargar significa una tarea con confianza. Yo te confío la tarea para que quede hecha. Entonces, ¿quién será tu jefe? Tu papá. No, yo no, tú eres jefe. Tú te mandarás a ti mismo. ¿Te gusta que papá y mamá te regañen todo el tiempo? No.
Tampoco a nosotros nos gusta regañarte. Uno se siente mal, ¿no es cierto? De modo que mándate tú a ti mismo. Ahora imagina quién será tu ayudante. ¿Quién? Yo le dije, tú me darás las órdenes. Yo, exactamente, pero mi tiempo para ayudarte es limitado. A veces no estoy en casa. Cuando esté aquí, me dirás cómo puedo ayudar. Haré todo lo que tú me digas. ¿De acuerdo? Ahora adivina quién habrá de juzgar tu trabajo. ¿Quién? Tú mismo. Yo. Exacto. 2 veces por semana, los dos recorreremos el jardín y tú podrás mostrarme cómo está evolucionando. ¿Cómo vas a juzgar? Verde y limpio. Muy bien. Lo adiestré con estas 2 palabras durante 2 semanas antes de que me pareciera que ya estaba preparado para emprender la tarea. Finalmente llegó el gran día. Hacemos el trato, hijo. Trato hecho. ¿Cuál es la tarea? Verde y limpio. ¿Qué es verde? Miró nuestro césped, que estaba empezando a verse mejor. Después señaló el césped del vecino. Es el color de su césped. ¿Qué es limpio? Sin desperdicio. ¿Quién es el jefe? Yo. ¿Quién es tu ayudante? Tú cuando tengas tiempo. Era sábado y él no hizo nada. Domingo y nada. ¿Quién es el juez? Yo. Daremos una vuelta 2 veces por semana y podré mostrarte cómo va la cosa. ¿Y qué es lo que buscamos? Que esté verde y limpio. En este momento yo no mencioné ninguna bonificación, pero no habría vacilado en asignar una bonificación a semejante encargo. 2 semanas y 2 palabras. Pensé que ya estaba preparado. Lunes, nada. El martes, al salir en el coche hacia el trabajo, miré el terreno amarillento y desolado bajo el sol de julio. Seguramente lo hará hoy, pensé. Podía darme razones de que no hubiera hecho nada el sábado, porque ese fue el mismo día de nuestro acuerdo. También había razones para que no trabajara el domingo. El domingo era eso para otras cosas. Pero no había razones para el lunes y ya era martes. Sin duda tendría que hacerlo ese martes. Era verano. ¿Qué otra cosa tenía que hacer? Todo el día esperé ansiosamente el momento de volver a casa para ver lo que había sucedido. En cuanto di la vuelta a la esquina, me topé con la misma escena que había dejado por la mañana. Y en el parque de la acera de enfrente estaba jugando mi hijo. Eso no era aceptable. Me sentí confuso y desilusionado por su modo de actuar después de 2 semanas de adiestramiento y de todos aquellos compromisos. En aquel jardín habíamos invertido mucho esfuerzo, orgullo y dinero, y ante mis propios ojos estaba viendo al diablo. Además, el jardín de mi vecino estaba pulcrísimo y hermoso, y la situación empezaba a ser embarazosa. Me sentí dispuesto a volver a la delegación en Mandadero. Hijo, ve ahí y recoge esa basura ahora mismo. De este modo, de este modo podría conseguir el huevo de oro. Pero, ¿qué pasaba con la gallina? ¿Qué sucedería, qué sucedería con su compromiso interior? De modo que fingí una sonrisa y grité a través de la calle. Hola, hijo, ¿cómo estás? Muy bien, contestó. ¿Cómo marcha el jardín? Al hacer esa pregunta rompía nuestro acuerdo. No era así como había establecido que debía hacerse la rendición de cuentas. No era eso lo que habíamos acordado. Entonces él también se sintió autorizado a no cumplir el pacto. Muy bien, papá, me dijo. Me mordí la lengua y esperé hasta después de la cena y le propuse, hijo, hagamos lo que dijimos, vayamos a recoger juntos el jardín y tú podrás mostrarme cómo te va con tu encargo. En cuanto salimos de casa empezó a temblarle la barbilla, le brotaron lágrimas y ya en el medio del jardín se lanzó a llorar abiertamente. Es tan difícil, papá. ¿Qué es tan difícil? Pregunté interiormente, si no has intentado nada, pero ya sabía lo que era difícil. La autoadministración, la autosupervisión, de modo que le propuse, ¿puedo hacer algo para ayudar? ¿Lo harías, papá? Gimoteó. ¿Cuál fue nuestro acuerdo? Dijiste que me ayudarías si tenías tiempo. Tengo tiempo. Entonces corrió a la casa y volvió con 2 bolsas. Me pasó una. ¿Podría recoger esos desperdicios? Me señaló los restos del asado del sábado de la noche. Me ponen enfermo.
Lo hice exactamente lo que me pedía que hiciera, y fue entonces cuando el acuerdo quedó firmado en su corazón, se convirtió en su jardín, en su encargo. Durante el verano solo pidió ayuda 2 o 3 veces más, cuidó el jardín, mantuvo el césped más verde y más limpio que cuando era yo el encargado de cuidarlo. Se enfrentaba a sus hermanos o hermanas y llegaban a arrojar allí el envoltorio de un caramelo o un chicle. La confianza es la forma más elevada de la motivación humana. Saca a la luz lo mejor de la gente, pero requiere tiempo y paciencia, y no excluye la necesidad de adiestrar y desarrollar a las personas para que su competencia pueda elevarse a nivel de esta confianza. Estoy convencido de que si la delegación en encargado se realiza correctamente, ambas partes se benefician y en última instancia se hace mucho más trabajo en mucho menos tiempo. Creo que una familia bien organizada que ha dedicado efectivamente tiempo a delegar las cosas persona a persona puede estructurar el trabajo de tal modo que cada uno pueda hacerlo todo en más o menos 1 hora al día. Pero ello supone la capacidad interior de querer administrar y no solo producir. El objetivo está en la efectividad, no en la eficiencia. Desde luego, uno puede ordenar una habitación mejor que un niño, pero la clave está en que queremos capacitar al niño para que lo haga. Esto lleva tiempo. Uno mismo tiene que implicarse en el adiestramiento, en el desarrollo. Lleva tiempo, pero qué valioso resulta este tiempo más adelante. A largo plazo, ese tiempo se recupera. Ese enfoque supone un paradigma completamente nuevo de la delegación. En efecto, cambia la naturaleza de la relación. El encargado se convierte en su propio jefe, gobernado por una conciencia moral que contiene el compromiso con ciertos resultados deseados, pero también libera su energía creadora y la orienta hacia lo necesario en armonía con principios correctos para lograr esos resultados. Los principios implicados en la delegación en encargado son correctos y aplicables en todo tipo de situación y con todo tipo de personas. Con individuos inmaduros hay que especificar menos resultados deseados y más directivas, identificar más recursos, realizar entrevistas más frecuentes de rendición de cuentas y aplicar más consecuencias inmediatas. Con personas más maduras, los resultados deseados pueden ser más desafiantes. Hay menos directrices, una rendición de cuentas menos frecuente y criterios menos mensurables, pero más discernibles. La delegación efectiva representa tal vez el mejor indicador de la administración efectiva, simplemente porque es fundamental para el crecimiento personal y organizacional. Muy bien, lo dejamos aquí, nos hemos pasado de unos minutitos, pero quería terminar este párrafo y seguiremos mañana con el paradigma del cuadrante 2. Así que voy a parar la grabación, así puedo compartir un poquito con ustedes.